Bueno, abran su Biblia, dale. Vimos un nuevo camino, vimos nuevas amistades y hoy nos toca un tercer concepto. Antes de que lo veas en pantalla, yo quiero contarte algo cuando me estás acompañando a Hechos, pero ya no capítulo 9, sino capítulo 17. Varios años han pasado. Saulo se transformó en Pablo y este es no su primer viaje misionero, sino su segundo viaje misionero. Y está en una ciudad que en esa época era la ciudad con mayor conocimiento supuestamente y con mayor sabiduría de la época. Hechos capítulo 17. No vamos a leer todo el capítulo ni mucho menos, pero Pablo a partir del verso 16 va a llegar a una ciudad muy importante de Grecia. ¿Cuál es la ciudad que primero viene a tu mente cuando pensás en Grecia? Vos decís, no pienso en Grecia. Claro, no. No pienso en nada, solo pienso en TikTok. Atenas, ahí va a estar en la ciudad de Atenas. Y Pablo va a tener la oportunidad en el anfiteatro más conocido de esa ciudad, capital del Imperio griego, de decir unas palabras. Es difícil cuando estás aquí delante y tenés que decir unas palabras. Yo no sé si pasa en los campamentos aquí en Honduras, pero en muchos campamentos donde he estado, muchas veces hay un tiempo de compartir en donde el muchacho y la señorita quiere o tiene que compartir algo. Por ejemplo, hoy una muchacha nos compartía su testimonio y no es fácil. Uno a veces se pone nervioso, a veces dice cosas que no quiere decir. A veces en los campamentos pasa el muchacho o la señorita y en vez de compartir lo que el Señor hizo en su vida, saludos a mi cuarto, que son los mejores. Aguante Boca. Aquí no dicen eso. Aguante Messi. Argentina va al Mundial. Tenemos 3 estrellas. Ustedes ninguna. Claro, es que, viste, decís cosas y vos decís, nah, este hombre, ¿quién lo invitó? Escuchá, Pablo en Hechos 17 va a tener un auditorio mucho más grande que este, mucho más entendido supuestamente, y va a tener poquito tiempo para dejar un mensaje. Y él no va a decir absolutamente nada fuera de lugar, todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque no solo Dios había traído a su vida un nuevo camino o nuevas amistades, había traído a su vida un nuevo mensaje. Y de eso vamos a hablar hoy. El sermón de hoy tiene que ver con esto, con un nuevo mensaje. Y quiero que pienses, porque si has tomado decisión en este campamento o anteriormente, si estás luchando pero el Señor te está guiando a decisiones, vas a tener momentos en tu vida de aquí en adelante en donde vas a poder hablar, a veces no delante de un auditorio tan grande, a veces con alguien, con un compañero, con un pariente, con un amigo, con un vecino. Y en ese momento vas a tener que decidir de qué vas a hablar. La ciudad de Atenas era una ciudad con muchos altares. Los altares se usaban para rendir tributo a algún dios. Y había uno de esos altares que tenía un nombre muy curioso. Era el altar al Dios no conocido. ¿Sabes qué hacían los griegos? Como eran tan religiosos, como tenían tantos dioses, por las dudas habían hecho un altar por si había algún dios que no conocían. Lo que ellos no sabían, y el Señor iba a usar a Pablo para decirles, era que no necesitaban tantos altares. Porque ¿cuántos dioses verdaderos hay? Solo uno. Y Pablo va a usar eso del Dios no conocido para empezar este nuevo mensaje. Fíjate, Hechos 17, versículo 22. Dice, entonces Pablo, Hechos 17, 22, puesto en pie en medio del Areópago. ¿Sabes qué era el Areópago? Este anfiteatro. Dijo, varones atenienses, yo veo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Y ahí dice Pablo, como si fuera un predicador, al que ustedes no conocen, de ese les vengo a hablar yo. ¿Y sabes qué quiero compartir en esta mañana? Voy a intentar hacerlo breve. ¿Te habrás dado cuenta que el primer sermón fue un poco más largo? ¿El de ayer fue un poco más corto? El de hoy estoy decidiendo si va a ser más corto o más largo. Un pastor con mucha más experiencia hace muchos años me dijo, Nacho, estaban tan cansados que prediqué 1 hora y 15 minutos. ¿De verdad? Y yo lo miré como un pastor más joven y le dije, ¿cómo hiciste, hermano? Lo estuve de pie.
¿Te gustaría? No, no. No te duermas, no te refugies en tu gorra, no te apoyes en tu amiga como quien le dice un secreto y en realidad estás mirando TikTok o estás durmiendo y roncando. ¿Aquí le dicen roncando también? Hablamos el mismo idioma. Bueno, sigo. Escuchá. Entonces, el apóstol va a decir, verso 24, y vamos a intentar ver cómo se describe a este Dios, al único Dios verdadero. Verso 24. Voy a leerlo junto con el equipo rojo. ¿Se anima, equipo rojo? Demuéstreme que no me he equivocado con ustedes. Verso 24. A la 1, a las 2 y a las 3. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos. Espectacular. Pero más allá del énfasis que le pusieron que me encantó, fíjate cómo empieza Pablo. Le dice, el Dios verdadero no habita en templos. Y si había algo que distinguía a Atenas, ¿sabés qué eran? Los templos. Fíjate el verso 25, perdón, lo voy a leer con mis amigos del azul. Ustedes también son mis amigos, pero vamos a ver si ellos están mejor o peor. Verso 25, a la 1, a las 2 y a las 3. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el que da vida y aliento. Lo leyeron tan bien que mejor que yo lo leyeron. Estos dos versículos, 24 y 25, nos dan la primer característica del Dios verdadero. Quiero decirte algo, esta característica era nueva para los atenienses, pero quizás sea nueva para vos. Fíjate lo que dice. El primer concepto de este Dios, el primer concepto de este nuevo mensaje, lo vamos a ver en pantalla, creo, y si no te lo digo, a ver, no está funcionando, a ver, tampoco. ¿La tercera será la vencida? ¿Cómo es el Dios no conocido? No tengo poder hoy, no me sale el Hadouken. Ahí está. Dios no, escucha esto, no nos busca por interés. Quiero explicarlo. Dice el verso 25, Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Yo voy a decirte algo que no te va a gustar, pero es así. En la mayoría de las relaciones que tenemos nosotros, de las amistades, tenemos algún interés. Por ejemplo, ¿cuántos no están de novio aquí? Levanten la mano. Va de nuevo la pregunta, va de nuevo. ¿Cuántos no? Porque se generó como un problema, ¿viste? Y las chicas dijeron ¡que no! Por ahí levantó la mano uno que estaba de novio, estaba la novia al lado y le dijo ¿qué estás haciendo? Espero no haber roto un noviazgo, porque una chica dijo como indignada. Va de nuevo la pregunta, pido perdón, Honduras, al campamento, al país. Va de nuevo la pregunta. Ahí se están peleando, se están agarrando a golpes el equipo azul. Chicas, tranquilas. Va de nuevo la pregunta. ¿Quién no está de novio? Levanten la mano. Es un momento para sacar tu celular y sacar fotos. No, mentira. Escucha. El día que te pongas de novio y que luego de un tiempo... Esperá, no voy a mencionar más noviazgo. Los hondureños están descontrolados con el noviazgo. Elías, Ronald, Moisés, hagan una semana de campamento de noviazgo y juntan 30.000 hondureños acá. Pero las chicas se agarran a golpes de puño. Retomo, el día que te pongas de novio, seguramente, si es en la voluntad de Dios, orarás, pedirás consejo, tendrás un noviazgo en la voluntad de Dios y dentro de un tiempo te casarás. Pero voy a decir algo sincero. Esas relaciones siempre tienen un interés. Vos ves a esa persona, a ese muchacho, a esa señorita que no solo te agrada físicamente, sino con el que compartís una amistad profunda, que te hace reír, que te escucha. Y entonces empezás, y lo digo como alguien casado, esta relación de amistad hermosa que se va profundizando, pero hay un interés. Yo me acerco a ella y ella se acerca a mí. Todavía me pregunto por qué ella se acercó a mí, ¿no? Pero no importa. Hay ese interés mutuo en las relaciones de amistad también. ¿Has estado alguna vez cerca de algún famoso? A mí me ha tocado, por estas locuras que Dios hace, muchas veces estar comiendo con gente famosa y
con la oportunidad y gracias a Dios aprovechada de predicarle el evangelio. ¿Sabés qué pasa con el famoso de verdad? Todo el tiempo, escuchá, todo el tiempo le suena el celular, todo el tiempo, pero todo el tiempo, ¿sabes por qué? Porque tiene un montón de amigos. Un montón de, ¿usan esto aquí? Amigos. ¿Sabes por qué se le acercan a los famosos? Por interés. Dios, Él se acerca a tu vida y a mi vida y no necesita nada de nosotros. Eso es lo más maravilloso de Dios. Dios no es que mira nuestras vidas y dice, ay, ¿cómo necesito lo que tiene Nacho? ¿Cómo necesito lo que tenés? Ay, no, vos sabés que me faltaba alguien que cantara tan lindo, que predicara tan lindo, que tuviera tanto ánimo en la barra, en los equipos. Me faltaba alguien que fuera tan buen misionero. ¡No! Dios no necesita nada de nadie. Y sin embargo nos busca. Insistentemente nos ama, nos da oportunidades, se acerca. Escuchá, por ahí estás acá sentado como una campante más y no te importa nada de Dios. Quiero decirte en esta mañana que Él te está buscando. Y no puedo explicar por qué. Porque Dios no necesita nada de nadie. Él es perfecto, Él es justo, Él no tiene necesidad ni le falta nada. Y sin embargo Dios nos sigue buscando. Pero claro, cuando avanza el sermón del apóstol, no solo dice que Dios no nos busca por interés, sino que fíjate lo que dice en el versículo 27 y 28. Estoy salteando algo del sermón. Dice verso 27. Voy a empezar por el azul esta vez. ¿Sí? Me encantó como leyeron. Y después por ustedes, que también me encantó. Y prometo que no digo más nada de noviazgo. Y les pido perdón, chicas, no sabía que era un tema tan sensible para ustedes. Voy con el azul, verso 27, a la 1, a las 2 y a las 3. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Rojo, 28, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje... Mirá Pablo, ¿no? La sabiduría humana que tenía también, dada por Dios. Me corrijo, no diría sabiduría humana, sabiduría dada por Dios. Que él también va a citarle a los atenienses, que eran griegos, palabras de sus propios poetas o filósofos. Y no sé si prestaste atención porque leyeron muy bien todos juntos, leímos muy bien todos juntos y fue hermoso, pero es muy interesante lo que dice el verso 27. Mira, la primera característica del Dios no conocido para los griegos, del Dios verdadero, es que Él no nos busca por interés. Pero mira la segunda, fíjate que la vamos a tener aquí y en esa pantalla también. No solo no nos busca por interés, Él está más cerca. ¿Por qué digo más cerca y no cerca? Bueno, porque mira el verso 27, dice... Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Primero voy a decir algo. Es raro el versículo. Porque si yo te pido buscar algo, ¿cómo lo buscas? Por ejemplo, busca tu celular. O vos haces así. Pero nadie busca algo palpando. ¿Quién busca las cosas palpando? Los ciegos. Este versículo no está al azar, ¿eh? ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y sabes qué está diciendo Dios a través de Pablo? Ustedes están buscando como ciegos a Dios, pero, verso 27, mirá lo que dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Qué está enseñando? Que Dios no solo está cerca, Él está más cerca de lo que pensás. Joven, muchacho, señorita, no sé cómo le dicen aquí a los ministerios de niños en Honduras. En Argentina se le dice escuela dominical. ¿Aquí cómo le dicen? ¿Lo mismo? ¿Cómo se copian ustedes de nosotros? Hay muchas canciones de escuela dominical. Yo voy a intentar cantar un pedacito de una. Les pido perdón a todos los cantantes presentes. La canción se llama Dios no es un viejito. ¿La conocen?
Es argentina para mí, están locos los argentinos. Pero dice así. No sé si la voy a cantar, creo que la voy a decir nada más. Dice, ¿la canto? ¿Quieren que la cante? Entonces no la voy a cantar. Ah, no. Bueno, espera, matemático, la voy a cantar. Mira que no me olvidé de vos. Dice, Dios no es un viejito con barba y bastón que te escucha poquito sentado en un sillón. A veces pensás que Dios es eso. Es un viejito que está muy lejos, que con los años se volvió medio sordo, medio ciego, que es como un abuelito que no tiene poder. Entonces me hablan de Dios y yo, sentado en mi trono, sentado en mi silla gamer, decido qué hago con este viejito. No te equivoques. Eso no es Dios. Dios está cerca. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y lo digo con amor, Algunos de ustedes todavía hoy, piensan que Dios es alguien que no es. ¿Sabés quiénes pensaban eso? Los atenienses. Ellos creían que la tenían tan clara, que no necesitaban de Dios, tenían un montón de dioses, hasta tenían un altar al Dios no conocido. Y el Señor va a usar a este hombre que era un perseguidor a la iglesia, que se llamaba Saulo y cuya vida fue transformada por el encuentro con Cristo, para en estos 5 o 10 minutos que les podía hablar, mostrarles que el Dios verdadero era otra cosa, era una persona distinta. Alguien que no los buscaba por interés, los buscaba por amor. Alguien que estaba mucho más cerca de lo que ellos habían pensado. ¿Cuántos tienen más de 10 años de los que están acá? Levanten la mano. Va de nuevo la pregunta. No incluyó la palabra novio, chicas, así que no se peleen. ¿Cuántos tienen más de 10 años? Levanten la mano. Bajen la mano. La mayoría. O casi todos. ¿Cuántos tienen perros de los que están acá? Levanten la mano. ¿Les gustan los perros en Honduras? A esta sociedad le gustan demasiado los perros. Pero no a Honduras, al mundo, Es un truco del enemigo también, que le prestemos tanta atención al perrito. Pero el vecino que está al lado no sabemos ni su nombre. La misma sociedad, yo vivo en una sociedad así, chicos, por ahí aquí no, que ama a los perros y los trata como si fueran seres humanos y después vota la ley del aborto. Una sociedad que ha olvidado lo que Dios dice. ¿Pero por qué te uso los perritos? No para que me tengas bronca, o para que me mires como diciendo, este argentino me caía bien hasta hoy. Ni siquiera. Porque a veces pensamos que a Dios lo podemos tratar como un perrito. Y vos llegás a tu casa y viene tu perrito y tenés ganas de jugar con tu perrito. Y cuando estás haciendo otra cosa le decís, andate perrito. Pero voy a decir algo bueno de los perritos. Si vos dejaras un perrito abandonado en la calle, no lo hagas. Pero si lo dejaras abandonado en la calle, el perrito se las arregla. Va, le lloriquea a la vecina, se pone afuera de una tienda y una señora buena le da algo para comer. Y el perrito puede sobrevivir en la calle, ¿sí o no? Puede vivir incluso toda su vida en la calle. Y se las arregla. ¿Vos y yo? No hubiéramos llegado a los 10 años, No hubiéramos llegado al año de vida. El ser humano, si no tiene alguien que le cuida, que le alimenta, que le protege, sobre todo en sus primeros años de vida, ¿sabés qué sucede? Se muere. Es más incapaz incluso que los animales. ¿Sabés por qué llegaste hasta acá? Y vos decís, no, llegué hasta acá por mi mamá, por mi papá, por mi abuela, por mi tía, por mi tío, porque ellos me han cuidado. Quiero decirte algo que quizás hasta hoy has ignorado. ¿Sabés por qué llegaste hasta acá? Quiero que escuches, Y si no querés escuchar, yo voy a decir algo distinto a lo de palabra de vida. Podés levantarte e irte, pero no perturbar a los de al lado. ¿Sabés por qué llegaste hasta acá? Porque Dios ha cuidado de tu vida. Y Él no tenía por qué hacerlo. Dios te ha cuidado hasta hoy. Nos ha cuidado cada día, a cada paso. Ha estado ahí
aun cuando no le prestaste atención, aun cuando ni siquiera te importó, aun cuando te reís o te burlás de Él, Él te ha cuidado con un amor inexplicable. Está cerca, sigue cerca, y aun viéndote que quizás no te importe o quizás sí, sigue estando mucho más cerca de lo que imaginamos. Termino. Dios no nos busca por interés, Dios está más cerca. Termino. Y se han portado tan bien que es un sermón más corto, o quizás no. Hechos 17, versículo 30. Voy a leer a partir del 29, esta vez los leo yo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Fíjate que Pablo le estaba diciendo a los griegos que tenían 1.000.000 de ídolos, Dios no tiene nada que ver con estas esculturas que tienen ustedes, ¿eh? Hermano, yo quiero decirte algo, es un paréntesis para aquellos que predicamos la palabra. A veces somos demasiado diplomáticos con este mundo, ¿eh? Voy a decirlo de nuevo. A veces somos demasiado diplomáticos con este mundo, ¿eh? No que nadie se ofenda, que nadie se sienta mal. ¿Vos leíste las predicaciones de la Biblia? Porque yo las leo, ¿eh? ¿Sabés qué dijo Pablo en medio de todo? ¿Ustedes se piensan que Dios habita en un templo? ¿Ustedes se piensan que Dios es una escultura? Alguno le hubiera dicho, no digas nada de las esculturas, mirá que ellos tienen un montón. Con más razón. Deberíamos aprender a decirle bueno a lo bueno y malo a lo malo. Deberíamos leer las predicaciones de Jesús, de Juan el Bautista, que cuando salían a él para ser bautizados los recibía, bienvenido, le decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y saben por qué te hablo así? Porque yo sé que si vos salís de este lugar, no vas a querer que te traten como un nene. No hay nada que un adolescente odie más, por lo menos en Argentina, que le digan, nene, vení. ¿Nene? Yo no soy ningún nene. Soy un hombre con abdominales. Los míos están escondidos debajo de mucho asado, alfajores y muchas otras cosas. Escuchen. Te hablo como hombre, y como mujer, como esas que casi se agarran a golpes de puño cuando escucharon la palabra novio. Por eso termina el sermón. Dice el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sabes cuál era la ignorancia? Creer que Dios es un ídolo. Pablo les va a decir a los atenienses que se creían los más inteligentes del mundo, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Sabes cómo termina el sermón? El apóstol Pablo, pero Dios a través de este hombre le está diciendo, hoy, ahora, Dios les manda que se arrepientan porque viene un juicio. Y me detengo. La primera característica es que Dios no nos busca por interés. La segunda es que Él está más cerca. Pero mira la tercera. La tercera característica de Dios es que Dios sigue dando oportunidades. ¿Y sabes por qué sé que Dios sigue dando oportunidades? Porque hoy estamos aquí. ¿Por qué hoy estás acá? Y vos decís, Nacho, no entiendo cuál es la oportunidad. Me ayudan a hacer un experimento, no es la primera vez que lo hago, pero lo vengo haciendo hace algunos años. El experimento es muy fácil. Para el experimento primero necesito que todos estén atentos. La verdad que hasta aquí la mayoría han estado, un 97,5% han estado muy atentos. Y quiero agradecerlo. Yo también soy matemático, ¿viste? No solo tienen que estar atentos, tienen que estar en silencio. Eso es más difícil. Tienen que agarrar 2 dedos en silencio absoluto y ponérselos del lado izquierdo de su cuello, en la yugular, a la altura de la carótida. Te maté con esto. Acá, mira. Y hacer silencio. Y fijarte qué sentís. ¿Sentís?
Pregunto, ¿sentís? ¿Qué sentís? ¿El latido de qué? ¿Sabés qué es eso? Así se escucha la gracia de Dios. Cada uno de esos latidos de Dios, ¿sabés qué es? Gracia. Pero quiero decirte algo que no te va a gustar escuchar, ¿eh? Una se quedó preocupada y dijo, che, no me lo siento. ¿Será un vampiro? No, tranquila, amiga. Mirate en el espejo, si ves... Está ahí. Por ahí tu izquierda fue la derecha. Pero está, quédate tranquila. Quiero decirte algo. Podés sacar el dedo. Algunos se quedaron como ahorcándose. Pero más allá de esos latidos y más allá de la broma que a veces hacemos, si estuviera mi esposa ya me diría, ¿para qué haces bromas en esos momentos? Porque los casados tenemos el Espíritu Santo y la esposa, que es como un doble Espíritu Santo. Los que se ríen son los casados detrás. Ustedes que se quieren poner de novio y casarse no saben lo que les espera. Sobre todo a los muchachos. Pero retomo, escuchá. Esos latidos que nunca los tenemos en cuenta, que los descartamos. Decime si alguna vez hiciste semejante tontera de agarrar los dedos, hacer silencio, ponerlo acá. Quizás lo dábamos por obvio, porque si estamos vivos es que el corazón nos late. Pero cada uno de esos latidos es una muestra de la gracia de Dios. Te voy a contar algo hermoso pensando en este Dios que sigue dando oportunidades. Ahora, hoy es el tiempo para que te arrepientas y creas en Él. Hoy es el tiempo para que reconozcas tu pecado, para que le des la espalda a tu vida en rebeldía contra Dios y para que mires la cruz del Calvario y mirando a Cristo que murió por vos, caigas a sus pies y le digas, perdóname Señor, quiero que me salves, quiero que me hagas tu hijo, tu hija para siempre. Hoy es el día, ahora es el día. Ahora es el día también para que muchos de ustedes puedan tomar decisiones con Cristo en el corazón, de verdaderamente empezar a vivir una vida sin retorno ahora. ¿Sabe por qué ahora? Porque el Señor sigue dándonos oportunidades y porque no sabemos lo que pasará después. Porque voy a decirte lo que no queremos escuchar. ¿Sabes qué es lo que no queremos escuchar? Que un día ese latido será el último. O si no, Nacho, pero me falta un montón. ¿Estás seguro que te falta un montón? En tantos años de servicio al Señor, tengo tantas anécdotas que contarte. No te voy a contar tantas, te voy a contar una. Estaba predicando en un campamento de jóvenes, un poco más grandes que ustedes en Argentina. Era un campamento de 6 días. Y el día número 6, cuando ya los sermones habían terminado, nos estábamos despidiendo, un joven bastante musculoso y con los pelos largos, ¿saben lo que son rastas? Con rastas así como Bob Marley, cruzó corriendo el campamento y se me paró cara a cara. Me asusté un poco. Se presentó, me dijo su nombre, me dio la mano y me dijo, quiero agradecerte porque en este campamento Dios me habló. Y tomé la decisión, después de muchos años de perder mi vida, de volver a Él. Nos dimos un abrazo, nos fuimos, no lo vi más. A la semana me suena el celular, un número que no tenía agendado, atiendo el celular. Y del otro lado, un hombre de mi edad me dice, Nacho, vos no me conocés, pero yo me llamo Jorge, yo soy el papá de Agustín. Hice un poco de memoria y antes que pudiera preguntarle qué Agustín, él me dice, el chico que habló con vos en el campamento, el de pelo largo. Ah, sí, le digo, quiero saber qué te dijo. ¿Qué? Necesito saber qué te dijo Nacho. ¿Por qué? Porque hace 2 días volvía de sus vacaciones con unos amigos en el auto. El auto volcó y el único que murió fue mi hijo. ¿Qué te dijo? No te cuento esto para asustarte. Te cuento esto para que veas que Dios te sigue dando oportunidades. Pero hay un día que Él ya sabe, en donde las oportunidades se acaban. Donde cuando Dios dice basta, es basta. Qué bendición fue para mí poder contarle a Jorge, su papá,
lo que me había dicho Agustín. Aquí se trata de vos, no se trata de Agustín. Se trata de qué vas a hacer con este Dios, que no te busca por ningún interés, que está más cerca de lo que pensamos y que sigue dando oportunidades. Porque ¿sabés qué hicieron los atenienses cuando escucharon este mensaje? Esto es una locura, pero yo quiero ser justo con el texto. ¿Sabés qué hicieron cuando Pablo terminó de predicar? Se fueron y le dijeron, tomátela, no nos interesa nada lo que vos nos decís, después te vamos a volver. Y se fueron. La mayoría se fueron. Y se perdieron la oportunidad que no les estaba dando Pablo, que les estaba dando el mismo Dios. Hay historias bíblicas que deberíamos revisar cómo las contamos. Una de ellas es el arca de Noé. Qué raro se cuenta el arca de Noé. Como si fuera una historia para niños, con mariposas, con rosas y animales felices que cantan una canción y entran en el arca. Eso no es el arca de Noé. El arca de Noé es una familia con un hombre que predicó por más de 100 años y que no le creyó nadie, entrando a un barco gigante lleno de animales, Dios cerrando la puerta y esperando algunos días ahí adentro, porque todavía no había empezado a llover y no había llovido nunca. Y la gente de alrededor se empezó a burlar de Noé y su familia. Pero a los pocos días empezó a llover y no paró de llover. Y la gente de afuera no eran solo hombres malos argentinos. Había mujeres, había niños, había abuelos, había abuelas. Había mujeres embarazadas. ¿Y sabés qué pasó después de que empezó a llover? No paró más. Y la puerta del arca no se abrió más. Porque cuando Dios dice basta, querido, es basta. Y si no te gusta o no querés, yo te pido perdón. Pero el Dios que estamos llamados a predicar es el único Dios verdadero que para algunos, sobre todo para algunos que se llaman cristianos, todavía sigue siendo el Dios no conocido. Y es un Dios que hoy te está dando una oportunidad. Pero Él no es un perrito, Él es el Rey de los siglos, que nos ama, nos busca y en esta hora extiende su mano para salvar a todo aquel que en Él cree. Cerrá tus ojos, inclina tu cabeza y pensá en el silencio de tu corazón, querido, querida. No hables con el de al lado. Pensá qué decisión tenés que tomar. Qué difícil es expresar, imposible expresar con palabras humanas el amor de Dios. Pero yo oro para que el Espíritu Santo haya tomado su verdad y la haya aplicado a tu vida. Quiero invitar, porque quizás alguno en esta hora deba sinceramente arrepentirse y poner su fe en Cristo. No quiero guiarte con palabras mías, pero quizás debas decirle ahora, Señor, yo me arrepiento, quiero a Cristo. Quizás debas decirle en la intimidad de tu corazón, Señor, perdóname porque me he burlado tantas veces, te he ignorado tantas veces, me he rebelado tantas veces. Hoy quiero a Cristo. Y mientras los ojos están cerrados y las cabezas inclinadas, yo quiero invitarte a vos que has orado así en tu corazón. No necesitas abrir tus ojos y te aclaro que esto que te invito a hacer no es para mí, ni para Dios. Es para que tomes real dimensión de lo que has decidido en tu corazón. ¿Has pedido en el silencio del corazón hoy a Dios que te salve? ¿Te has arrepentido de tu pecado y has caído a los pies de Cristo? Si esa fue tu oración con tus palabras, levanta tu mano al cielo ahora. Ahora. Hay alguien así. Tu mano al cielo ahora. No necesitas mirar,
No tenés que mirar al de al lado. Tenés que preguntarte qué vas a hacer con este Dios que te ama, que te busca, que sigue dándote oportunidades hasta hoy. Hay alguien que ha orado así. Tu mano al cielo ahora. Pero el tiempo de decisiones no es solo para aquellos que están luchando con la salvación. ¿Estás ahí con tus ojos cerrados y sos un hermano, una hermana en la fe? ¿Por qué no pensás en el Dios que tenemos? Este Dios que no nos busca por interés. Este Dios que está cerca nuestro siempre. Este Dios que nos sigue dando oportunidades y luego de agradecerle a Él por lo que Él es. ¿Por qué no en el silencio de tu corazón le pedís a tu Padre Celestial que te anime, que te ayude, que nos ayude a vivir una vida completamente entregada a Él, sin retorno? Amado Dios, la gloria y la honra son tuyas, Padre. Te amamos solo porque nos has amado primero. Y en amor, Padre, pero en verdad, queremos agradecerte por el privilegio de dar testimonio de Cristo y rogarte para que con la obra y el poder de tu Espíritu sigas perforando corazones de piedra y transformándolos en corazones de carne. Padre, arrebata en esta semana, sigue arrebatando del príncipe de este mundo que ha sido derrotado en la cruz del Calvario por el nombre que es sobre todo nombre. Sigue arrebatando muchachos y señoritas de las tinieblas a tu luz admirable. Y te rogamos, Padre, que nos guardes, Señor, de vivir para ti como si esto fuera una religión. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón arda como aquellos del camino de Emaús, para que tengamos un compromiso con tu persona, con tu palabra, y con vivir, hablar e intentar imitar lo mejor posible a Jesús. Te amamos, Padre, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, pensé que tenías.